Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Leer más o leer mejor? Un debate literario contemporáneo. Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como lo acabamos de indicar y haciendo seguimiento constante, ¿no? A esa savia viva, a esa materia digital que se va extendiendo, que tiene que ver mucho con todas las discusiones y estos espacios que posibilita lo remoto, ¿no? En cuanto al encuentro de escritores y de opiniones, tenemos una marcada tendencia a discutir sobre este asunto. Entonces, trayendo también, entendiendo que dentro de estos tópicos literarios, también el contexto histórico en el que se desarrolla la literatura es importante, hacemos este breve análisis, esta breve reflexión sobre esta dinámica y este asunto que para algunos están a favor, otros en contra. Al final diremos nuestra postura. Por principio, como bien sabemos, las redes sociales han tenido un gran auge. Allí se han venido promocionando retos de lectura. Estos retos de lectura no siempre, a veces, se combinan también con eh, métodos de lectura rápida. No sé si recuerdan, pero hace unos 15, 20, 25 años comenzaron a salir esos cursos que estaban enfocados sobre todo a libros de no ficción. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, la técnica como tal, no vamos a entrar a hablar sobre su idoneidad a nivel pedagógico, didáctico, mnemotécnico y demás, porque eso supera tanto el marco del video como las capacidades de quien les habla. Es decir, ya hacer un análisis con ese rigor en esas materias. Basta solamente decir que estos métodos muchas personas los han incorporado al espectro literario, al ámbito literario. Lectura rápida, abordar el texto, leer de cierta manera, en cierto sentido, una serie de cuestiones. Como les digo, hay abundante información y algunos dicen que lo hacen de la manera tradicional. Entonces, lo primero, muchas personas están a favor de la llamada, de los retos de lectura y la llamada lectura rápida, es decir, consumir muchos textos sin detenerse mucho a saborearlos. Primero porque le genera, sobre todo a muchos de los jóvenes que he leído que lo defienden, un compromiso y sobre todo una disciplina lectora. Es decir, en un calendario impuesto, ya sea en un grupo, ya sea en un consenso, ya sea en una acción individual, de leer, por ejemplo, 100 libros al año, evidentemente toda esa actividad está ya organizada, está estructurada, ya hay una proyección de la misma y la persona debe cumplir. Es una de las cosas que dicen a favor de eso. También manifiestan a favor de eso que les permite una especie de versatilidad literaria y lectora en cuanto a los géneros, en cuanto a los autores, en cuanto a no encasillarse en una sola línea de trabajo, una sola línea en este caso de lectura, de literatura, sino que la posibilidad de acceder a tantos textos en un tiempo más corto, de alguna forma les sirve para diversificar. Máxime tengamos en cuenta que en muchos de estos grupos las listas se van construyendo, ya sea semanalmente, mensualmente, van construyendo la lista y se la sugieren distintas personas y no todos están integrados por género o por autor. La mayoría son en ese aspecto bastante heterodoxos, por así decirlo, y heterogéneos. Entonces, eh, en algunos pues que defienden esta postura anotan ese punto, ¿no? Como algo importante a tener en cuenta. Entonces tendríamos la disciplina, también hablan de una especie de eficiencia y eficacia ya del propio proceso lector-escritor.
Es decir, el aplicar estas técnicas de lectura rápida les permite no solamente aumentar su productividad, sino ir refinando su propia capacidad lectora al estar sometido a una gran cantidad de textos disímiles entre sí, en extensión, en la temática, aunque son casi siempre textos de no ficción, ¿no? Los que están sometidos casi siempre, perdón, los que casi siempre están sometidos al método, como hemos dicho, de lectura rápida son textos de no ficción. Ahora estos textos son textos de ficción, novelas, cuentos, relatos. Entonces allí vemos precisamente la mezcla de un método que originalmente nació para leer libros de no ficción aplicado a este aspecto. Eso ha generado, por supuesto, su contraparte, unas críticas que se hacen a estos retos de lectura. Comencemos entonces por el que conecta directamente, que tendría que ver con una marcada, con una ostensible deficiencia en cuanto a el análisis, la interpretación y la comprensión de esos textos que se leen. Porque, por ejemplo, si hablamos de estos libros que estuvimos viendo en el programa anterior, estos libros respecto a que cambiaron pues la historia de la literatura en algún momento, por así decirlo, la Divina Comedia, el Quijote, Ulises de James Joyce, pues es poco verosímil creer que un texto de esa densidad, no únicamente conceptual, estética, filosófica, sino esa densidad en cuanto al volumen, se puede leer y se puede interpretar correctamente con uno de estos métodos de lectura rápida. Una cosa es que usted pueda pasar, ¿cierto?, sobre los grafemas muy rápidamente, y una cosa muy distinta es que usted pueda comprender, aprender, captar el sentido más profundo que tienen estas grandes obras, que no se quedan en un nivel eh, puramente indicativo, denotativo, sino que tienen un nivel connotativo, de significación. Otra crítica que se hace genera un falaz sentido de la competencia no en cuanto a calidad de los textos, sino en cuanto a cantidad. Aquí habría que hacer quizá un inciso y decir que hay unas obras que se han considerado clásicas por cierto sector, no necesariamente pues vamos a decir que estas obras que se están generando ahora no tengan ningún valor y no puedan entrar a competir con esas obras clásicas o que requieran un menor esfuerzo, ni mucho menos, pero esa pretensión de tomar un volumen determinado de textos y de alguna forma mostrarlo, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso en otro punto, pero mostrar eso eh, en la palestra pública, mostrar ese que leí 100 libros en un año y todo lo demás, al que no los ha leído, entonces genera allí una competencia, tiene que ver mucho ya también con el carácter de cada persona, ¿no? Muchos atacan, dicen que este es mediocre, este dice que este es un haragán porque no los ha leído, en fin. Otra situación que va precisamente tiene que ver con ese síndrome, ¿cierto?, del estante o el postureo, como dicen en algunos países, ¿cierto? El escaparate, como dicen en otros países, es decir, esa vitrina, ese mostrar que intensifica el carácter del libro, ya no como producto de conocimiento, como objeto de conocimiento, sino más allá de ser un objeto mercantil, que lo es, evidentemente está dentro del comercio, y de hecho algunos escritores viven de eso plenamente, pero mostrarlo de una manera intrascendente, de una manera ornamental, accesoria, en un sentido muy básico de la expresión, como mostrar, no sé, ropa de marca, un celular, etcétera. Esta vez con basados en el volumen, ¿no? De cuánto puedo yo leer. También podríamos agregar a todas estas circunstancias que, como lo comentamos en algunos otros de programas cuando le hablaba de la pregunta que esta amiga filósofa me hizo, eh, el valor en sí, el valor intelectual del acto de la lectura y de la escritura,
lógicamente. Es decir, si se masifica tanto, cuáles son los quilates académicos, los quilates de pensamiento, de reflexión que tienen esos textos. Si se pueden leer 100 al año, se pueden escribir 300. Entonces también eso incide negativamente en la balanza sobre la concepción y el rigor intelectual de la literatura. En este orden de ideas, consideramos que siempre es mejor calidad que cantidad. Es mejor leer 10 libros de 10 buenos autores que 100 libros de autores un poco más deficientes. Sin embargo, no debe tomarse esta postura como no obstante, no como una glorificación a un canon yerto, a un canon fosilizado, petrificado, sino variar. Eso también depende mucho del tiempo que tiene la persona para leer, de las aficiones, de las inclinaciones que tiene políticas, filosóficas, de pensamiento en general, de la corriente estética a la que se escribe, porque se pueden salir muchos libros, por ejemplo, de romance adolescente, de vampiros, libros que tienen su público, ¿cierto? Pero y salen muchos de estos libros, pero hay un sector de personas a las que no les interesa, no se van a acercar a ellos. Entonces, el que lee 100 libros de esos o 50 libros de esos, no puede racionalmente pensar que es un lector más completo que el que lee 5 clásicos. Ahora bien, se puede hacer una combinación. Si usted tiene el tiempo para leer, siempre es bueno, pero para desarrollar ese sentido crítico, a despecho de lo que dice uno de los argumentos a favor, que es que le permite versatilidad porque lee mucho, el leer mucho de diferentes autores no significa que se adquiera un buen paladar literario. Si los textos no son buenos, no importa cuántos textos lea usted, está leyendo de lo mismo. Es como estas personas que son catadoras de vinos o estos que se dedican al tema de la perfumería y demás. El que se vuelve un experto en eso es porque ha tenido acceso a lo mejor de esos productos y los puede ir clasificando. Pero bueno, como siempre, agradecer la permanencia en el canal. También quienes desean suscribirse, por favor que se suscriban, que compartan el contenido. Lo más importante, que comenten qué impresión tienen ustedes. ¿Les parece que esta tendencia de ir leyendo una gran cantidad de libros es acertada? ¿Vigoriza el ejercicio lector entre las nuevas generaciones? ¿O que es desafortunada? ¿O si ustedes piensan que hay una tercera vía? No siendo más por el momento y siempre con el mayor de los gustos, nos veremos en un siguiente episodio.